Buenos días y espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro taller terapéutico número 6. Sin ustedes esto no podría ser. Muchas gracias. Para el día de hoy les tengo la última charla acerca de Andrew Solomon y el demonio de la depresión. Solo quiero hacer una pequeña advertencia. Una vez pasemos al siguiente módulo, no quiere decir que nos olvidemos del anterior. Yo hago esto con fines didácticos, es decir, les ordeno un programa y les voy presentando consecutivamente los módulos. Pero el trabajo que ustedes tienen que lograr hacer con todo esto que les he planteado y pues muy humildemente les invito a que lo practiquen, es que lo tienen que hacer en simultáneo. Tienen que llegar y juntar todas las ideas y todas las teorías y todos los comentarios que pudimos hacer en este taller y las prácticas y las técnicas y ponerlo en práctica en su propia vida, diariamente. Y esto nos va a llevar pues al fin que me he propuesto con este programa o este proyecto, que es que el tejido circular nos sirva para paliar la depresión. Bien, entonces hoy veremos en nuestra charla cómo Andrew Solomon define a la depresión como una grieta, por ejemplo, y nos va a decir que el dolor es la condición humana por excelencia. También veremos que la aflicción es el término técnico que va a utilizar para distinguir o delimitar la depresión, es decir, la enfermedad clínica, del resto de, digámoslo así, sentimientos negativos que el ser humano pues alberga en su ser. También veremos cómo Solomon utiliza dos metáforas para hacernos comprender qué es la depresión. La primera, la herrumbre del hierro, y la segunda, el derrumbamiento de un edificio o una estructura. También aprenderemos una nueva palabrita. Yo realmente pues tampoco conocía esta palabra, pero me puse a investigar en internet y descubrí que la distimia, es decir, lo que Solomon va a llamar como depresión leve, viene del griego. O sea, tiene una raíz griega en su palabra. Y la raíz es timos, que significa humor. Distimia quiere decir algo así como un humor extravagante, anormal, fuera de lo común. Timos. Acuérdense de las raíces griegas y las etimologías de las palabras. Ellas son guías para nosotros comprender el sentido de lo que se quiere decir. Además de ello, Solomon nos mostrará dos modelos teóricos actuales que se debaten actualmente para comprender la depresión. Un modo dimensional y otro categorial. Es decir, entre teóricos y doctores se agarran de los pelos y se pelean por cómo se comprende o se entiende o se estudia mejor a la depresión. Y si tiene cura o no. Por último, Solomon utilizará la metáfora del roble para hacernos comprender qué hace la depresión en nuestras vidas y en nuestro mundo, es decir, el entorno, nuestros seres más cercanos. Acuérdense de este árbol y de cómo la enredadera que lo va a ir sumiendo poco a poco, digámoslo así, en esa muerte que asfixia, es lo que Solomon quiere entregarnos como imagen viva para que comprendamos la enfermedad y podamos combatirla. Les recuerdo que aquí abajo en la descripción les dejo el enlace para que lo pinchen y me puedan llenar los formatos de asistencia de la Universidad Libre de Colombia. Les recuerdo que cualquiera puede hacer esto, no importa si es de la Libre o no. Sus familiares, sus amigos, cualquiera que esté viendo este video y esté trabajando conmigo, puede llenarlo y me haría un gran favor. Los dejo con el video y ya nos vemos.
La depresión es una grieta en el amor. Así nos introduce Andrew Solomon en el primer capítulo del demonio de la depresión. Vamos a ver cómo este señor se va a ir acercando a este concepto de una manera, digámoslo así, prudente, con cuidado, con tiento, no directamente. Y vamos a ver por qué la depresión, al querer conceptualizarla o definirla, se nos escapa de las manos como agua entre el cedazo. Bien, cito en extenso. Para ser criaturas que amamos, debemos ser criaturas que nos desesperamos por lo que perdemos. Y la depresión es el mecanismo de esa desesperación. Cuando sobreviene, degrada a la persona en lo más íntimo de sí misma y en última instancia eclipsa la capacidad de dar o recibir afecto. Es la soledad interior puesta de manifiesto y destruye no solo el vínculo con los otros, sino también la capacidad de sentirse bien con uno mismo. Entonces aquí miramos cómo la depresión va a estar en juego con el amor y va a tener que ver con él. En esta medida, el amor o la ausencia de amor va a ser, digámoslo así, una causa prima que va a generar o va a desarrollar la enfermedad en cuestión, la depresión. Por eso, al principio, nos define la depresión como una grieta, una fisura. Así, vemos que esta capacidad que poseemos los seres humanos para amar va a ser alimentada por la depresión misma, en un inicio, claro. Pero después, cuando perdemos eso que tanto amamos y caemos en una depresión más y más profundamente, pues nuestra capacidad o nuestro poder para amar va a anularse, va, digámoslo así, a marchitarse. Por eso, el ser vivos o el estar vivos en este mundo tiene un precio, y ese precio es el precio de la depresión. Tenemos que deprimirnos cuando amamos, es decir, el amar a alguien es perderlo también. Y cuando sucede eso, solo el mismo amor nos puede volver a curar, es decir, volver a levantar de la cama y poder seguir con nuestras vidas. Por eso el amor y la depresión van a jugar un juego, digámoslo así, de tú a tú. Y el amor va a verse afectado por una depresión de tipo, digámoslo así, severa o profunda, que no logre dejar respirar precisamente al amor. Por eso nos dice Solomon, el amor es como un amortiguador para el dolor que sentimos al estar vivos. El amor va a permear nuestra mente y la va, digámoslo así, a aislar de esas potencias o esas fuerzas depresoras que están pues al acecho de nuestra propia mente, de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestro interior, lo que ustedes consideren que tienen más allá de la piel. Bien, por eso en la depresión, dice Solomon, reina el sentimiento de la insignificancia. Entonces, aquí vemos que por un lado está el amor y por otro la insignificancia. Son los dos polos extremos con los que va a jugar la depresión. Es decir, la depresión va a ayudarnos en un principio a amar, claro, estoy hablando de una tristeza, de una melancolía, de esos sentimientos humanos que, digamos, evocan dolor, pero que son necesarios para la vida misma. Pero cuando la depresión se exacerba y se profundiza y ya no nos deja amar, ahí entra la insignificancia y ahí perdemos nuestro poder para amar. Por ello, el mensaje cifrado aquí en esta página es que el amor es el que le da sentido a la vida humana. Y sin él,
pues caemos en el pozo de la insignificancia y de la oscuridad pues más grande que podamos imaginar, la depresión. La vida, nos dice Solomon, está colmada de pesares. Eso no podemos rebatirlo, no podemos negarlo, no podemos esconderlo debajo del tapete. Simplemente nuestra vida o nuestro desarrollo vital va a estar siempre truncado por obstáculos, por pesares, por dolores, por tragedias, por monstruos, por así decirlo, que nos van a tocar en la vida y nos van a afectar. Y en ese, digamos, estado de afectación es cuando nos la jugamos toda por nosotros mismos y por todos los demás que nos rodean. Esto tiene que ver es con la condición humana. Y esa condición humana, por eso les digo, es la del dolor. El dolor va a hacer que nuestra condición nos permita seguir vivos. El dolor es un requisito para estar acá, claro está. Por ello, desde que nacemos y somos arrancados del vientre materno, nuestra vida es pura aflicción. Y esto Solomon lo cita como un término técnico. ¿Por qué va a decir que la depresión es una aflicción? La aflicción, si vamos a un diccionario bueno, vamos a notar que viene del latín afflictio, afflictionis. Y su, digámoslo así, radical es flictus, que significa en latín golpe. Por ello, Solomon, que pues sabe de literatura, nos define primeramente la depresión como un golpe que llega a nuestras vidas sin saber de dónde. Es el golpe que nosotros tanto oímos pues en nuestras cotidianidades de uy, lo golpeó la vida, o un golpe, los golpes de la vida, o te van a golpear, cuidado que te van a golpear. Todo eso, metafóricamente hablando, es a lo que se refiere con este término de aflicción. La depresión es un tipo de aflicción. Y por eso nos cita que Jesucristo es el hombre de los pesares. Lo dice jocosamente Solomon. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, pues, sabemos todos cómo lo golpearon. Es, digámoslo así, el paradigma o el ejemplo del hombre de los pesares, el hombre del dolor. Ese hombre del dolor, ese hombre que, digámoslo así, sufrió por el resto de la humanidad, como lo cita la Biblia, quedó en el pasado. Es un paradigma, digámoslo así, que actualmente muchos de nosotros pues no compartimos por diversas razones. Por eso Solomon dice, hoy cada vez es más fácil, en comparación con el pasado, elegir qué sentir y qué no. Antes los seres humanos, sabemos por la historia, sufrían demasiado, tenían muchas penurias, tenían muchas necesidades, no llegaban si acaso a los 50 años y una vida a los 20 ya era adulta. En esa medida, hoy es cada vez más fácil, en cambio, pues elegir qué sentir y qué no, o al menos los que disponen de estos medios económicos, sociales, políticos, pues para elegir tal cosa. Sabemos que actualmente no es que todos podamos elegirlo y sería hipócrita decirlo. Solo, digámoslo así, un porcentaje muy pequeño en el planeta Tierra puede hacerlo actualmente. A pesar del optimismo farmacéutico, cita de Solomon, la depresión no se cura erradicándola, pues dejaríamos de ser conscientes de sí mismos. El precio que hay que pagar por esta conciencia, por el habernos despertado en el planeta Tierra y haber emprendido este viaje que le llamamos humanidad, pues es precisamente el deprimirnos. Cuando nosotros logramos ser conscientes de nosotros mismos, pues salen muchas verdades a flote, y son verdades incómodas, son verdades que a veces ni siquiera queremos publicar, decir, contar, simplemente las guardamos dentro, y eso poco a poco va creciendo,
va alimentándose, va desarrollándose biológicamente hasta pues ahogarnos. La cuestión, obviamente muchos psicólogos y muchas teorías psicoanalíticas por eso hablan de liberar esos, digamos, esas represiones que guardamos dentro y no las sacamos. La depresión es esa amiga inseparable, fastidiosa, pero sin embargo vital para nosotros mismos. Va a ser nuestra compañera de viaje hasta la muerte. Ahora bien, si tenemos que pagar ese precio para ser conscientes, una humanidad, digámoslo así, civilizada, consciente, despierta, pues simplemente vamos a notar que la depresión va a estar jugando en su propio terreno, en su propia cancha, por así decirlo. Va a estar regocijándose con los seres humanos conscientes de sí y a la vez deprimidos también por ello mismo. Por eso dice Solomon, la depresión o digamos la óptica que tenemos de ella se difumina, se pierde un poco entre la distinción que hay en cómo nos sentimos y cómo actuamos al respecto de esos sentimientos. Una cosa es sentir, otra cosa es actuar. Cito, tal vez la depresión pueda describirse mejor diciendo que es un dolor afectivo que se nos impone contra nuestra voluntad y luego se manifiesta de distintas formas. Entonces, la depresión no es un dolor exacerbado, pero un dolor muy grande, es decir, exacerbado, puede transformarse en depresión. Por ello, la distinción fundamental entre una depresión, digámoslo así, categorizada clínicamente y una melancolía de estar vivo, una tristeza radical, algo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Por ello, pues nos dice Solomon, el dolor exacerbado, es decir, el puro dolor, no es depresión, pero un dolor así puede llevarnos a la depresión, si ese dolor continúa y pues no tiene, digámoslo así, esta apertura hacia el amor o a la capacidad que tenemos los seres humanos para amar a otros. En ese sentido, la aflicción es una depresión proporcional a las circunstancias, es decir, por diversas razones o por los golpes de la vida que recibimos, pues nos deprimimos. Eso es biología, es sentido común y realidad. Pero en cambio, la depresión es una aflicción no proporcional a las circunstancias. Ya cuando entramos en ese estado de depresión clínica, psicológica, severa, no podemos simplemente relacionar nuestro entorno o las cosas que nos pasan con nuestra depresión. La depresión va a empezar a funcionar sola, va a volverse automática y va a empezar a sumirnos en una tristeza que no tiene causa, o la causa que nosotros creemos que hay es interna, pero esto es una trampa, ya que la depresión se alimenta de eso que nosotros mismos pensamos y nos decimos a sí mismos. Aquí viene la advertencia de Solomon, y es la que les venía contando. La depresión solo puede comprenderse cabalmente, o digámoslo así, humanamente, por metáforas y alegorías. No podemos, dice Solomon, dar un concepto técnico, es decir, clínico, de la depresión, porque eso no nos va a ayudar para nada. Las hay, pues los médicos y los doctores la necesitan para estudiarla, pero para nosotros no es útil. Ahora bien, ¿qué sí es lo útil para la humanidad? Alegorías y metáforas, cuentos, historias, narraciones, literatura. Por ello, Solomon nos da una anécdota, y es la anécdota de San Antonio y los demonios.
Se le preguntó algún día, en alguna ocasión a San Antonio, cómo hizo para distinguir entre los demonios y los ángeles, ya que pues los demonios sabemos pueden tener cualquier apariencia. ¿Cómo hizo San Antonio? ¿Qué fue lo que respondió? Pues muy sencillo. Yo, para distinguir entre ángeles y demonios, me pregunté a mí mismo cómo me sentí. Entonces, si era un ángel con el que estaba, pues me sentía muy bien, me sentía pleno de gracia divina. Pero si era un demonio, me sentía mal y despojado de la gracia de Dios. Aquí lo fundamental que nos quiere señalar Solomon es que la cuestión es cómo se siente uno frente a ángeles o demonios. La aflicción es un humilde ángel que nos infunde fuerza y nos concede pensamientos claros y la sensación de nuestra propia dimensión. La depresión, en cambio, es un demonio que nos deja consternados. Aquí vemos la primera distinción que quiere destacar Solomon entre la aflicción, es decir, aquella que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas y a la cual hay que enfrentar precisamente para poder estar vivos, y la depresión, que ya es la enfermedad como tal, exacerbada, profunda, crónica, que no nos va a permitir seguir vivos, seguir estando en este planeta, en este mundo. Por eso le llama a este libro el demonio de la depresión. La depresión es un demonio, la aflicción, en cambio, un ángel. Tenemos así una primera definición del concepto de la depresión. Esta es una aflicción exacerbada, profunda o crónica que no nos va a permitir seguir vivos. Si suponemos, claro está, lo que hemos venido viendo, que es la aflicción la que nos permite estar en este mundo, precisamente, vivos. Los golpes de la vida son los que nos van a hacer reaccionar y seguir vivos, precisamente. Pero la depresión se distingue de esa aflicción por ser ella lo contrario, es decir, lo que no nos va a permitir seguir vivos. Ahora bien, con esa primera definición entendemos que hay una distinción fundamental entre esa aflicción representada por los ángeles y esta depresión representada por los demonios. Ahora bien, hecha esa diferencia entre depresión y aflicción, vamos a dejar a la aflicción quietica, de lado, al margen, y nos vamos a quedar con el concepto de la depresión para analizarlo a la luz de la obra de Solomon. Ya sabemos que esta aflicción nos va a ayudar a seguir vivos, nos va a permitir levantarnos y recibir los golpes diariamente que la vida nos proporcione, pero que a su vez nos van a alentar para otra vez levantarnos. Ese es el esfuerzo humano que, digámoslo así, hemos visto a lo largo de 2500 años de historia. En cambio, la depresión, es decir, aquello que no nos va a permitir eso precisamente, va a estar dividida en dos, según Solomon y pues sus estudios clínicos. La depresión distímica y la depresión severa. La depresión distímica es la depresión leve, o digámoslo así, introductoria de esta, que va a ser la severa, la que van a tratar médicos, psiquiatras y doctores de alto rango en el mundo, y por la cual pues muchos no logran sobrevivir. La depresión distímica, o como los doctores la llaman, trastorno depresivo persistente, es, nos dice Solomon, como la herrumbre que oxida el hierro con el pasar del tiempo. Vemos que este tipo de depresión leve o distimia va
a jugar con el tiempo y nos va a sumir en un degradé muy lento pero constante de tristeza, de melancolía, de dolor, hasta oxidarnos precisamente. Vaya y venga la metáfora del hierro y la herrumbre. Dice Solomon: como el dolor físico que se torna crónico es atroz no tanto por ser intolerable cuando sobreviene, como porque resulta intolerable haberlo sentido en algún momento y tener la certeza de que se volverá a sentir en un futuro cercano. Vemos entonces que la distimia, su característica es esa angustia que sentimos al haberla sentido alguna vez en nuestras vidas, o el saber que la vamos a tener que volver a sentir en un futuro, ya sea cercano o no. Para la distimia no hay alivio concreto, nos dice Solomon. Es, otra metáfora, como un camino sin fin. Esa es la trampa de la distimia o la depresión leve, el hacernos creer que es infinita, que alguna vez entramos ahí y no hay salida, o la entrada se perdió, la perdimos, caminamos tanto y sin darnos cuenta que no sabemos dónde nos encontramos ahora. Es como un bosque y alguien que se pierde en él y no encuentra pues solución a ello. Hay una cita de Virginia Woolf, de un librito, una novela que ella escribió que en inglés se llama, no sé si la puedan conseguir, Jacob's Room, el cuarto de Jacob. Y dice así, citada por Solomon: Jacob se acercó a la ventana y se quedó allí, inmóvil, con las manos en los bolsillos. Vio a 3 griegos vestidos con faldas, vio mástiles de barcos, vio gente ociosa y ocupada de clase baja que paseaba o apretaba el paso, o que formaba grupos y gesticulaba con las manos. La causa de su tristeza no era el hecho de que esas personas no se preocuparan por él, sino más bien una convicción más profunda. No era que él estuviese solo, sino que todo el mundo lo está. Lo que constituye entonces, nos dice Solomon, a la depresión leve es la conciencia de transitoriedad y los límites de la vida. Eso quiere decir muerte. Cuando los seres humanos somos conscientes de que el tiempo pasa, es decir, transcurre, nos degradamos con él y vamos perdiendo toda nuestra vitalidad, nuestras fuerzas y ese, digámoslo así, ese ímpetu o ese conato, por así decirlo, al haber salido de nuestras madres, pues va disminuyendo, va degradándose y va perdiéndose al final de la vida. Si somos conscientes de esa transitoriedad y del final de la vida, que es la muerte, ahí, dice Solomon, está la raíz o el sentimiento base que tiene esta enfermedad, la distimia, la depresión leve. Durante mucho tiempo esta depresión, la leve, fue considerada como simple tristeza. Son los ejemplos que habíamos visto en el siglo XV, en la Edad Media, en la Antigüedad, etc. Hoy los médicos profundizan en su estudio y quieren comprender más sus manifestaciones. Hasta hoy, hasta pleno siglo XX y XXI, pues nos dimos cuenta que esto no es simplemente tristeza, sino que es un estado previo a la depresión tal cual, es decir, la depresión severa, ya el derrumbamiento, como nos va a decir Solomon, que se diferencia de esta herrumbre, de esta oxidación paulatina, lenta pero constante del hierro. En este caso, pues el hierro somos nosotros. Por un lado tenemos la herrumbre que surge del óxido del hierro y que podemos, por medio de esta metáfora, comprender un poco esta depresión leve, y por otro el derrumbamiento,
como otra metáfora que nos da Solomon para comprender cuál es el paso de una a otra, es decir, de la distimia a la depresión fundamental, radical, severa. Ese derrumbamiento obviamente podemos ejemplificarlo con la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Si ustedes se buscan en YouTube los videos de ese atentado, van a ver cómo las torres de por sí, a medida que pues va pasando todo la histeria del momento y las circunstancias pues terribles que sucedieron, se desploma, se derrumba. Es decir, es esa imagen la que quiero que usen para entender esta depresión severa o fundamental. Nos dice Solomon: si en la depresión leve uno imagina un alma de hierro que sobrevive a la aflicción a pesar de deteriorarse, en el caso de la depresión mayor nos encontramos con el desplome de toda una estructura. Aquí podemos concluir esta parte cuando Solomon nos quiere explicar cuál es la diferencia entre esa depresión distímica o leve y esta mayor o severa. Ahora bien, de esta depresión severa hay dos modelos que las teorías clínicas y psicoanalíticas o psiquiátricas pues manejan actualmente. Un modelo dimensional y otro modelo categorial. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Nos sirve en la medida en que entendamos lo siguiente. El modelo dimensional es aquel que va a concebir a esta depresión severa como gradual. Es decir, experimentamos una tristeza cada vez más exacerbada y crónica. Y pues, si seguimos andando, muy seguramente nos perderemos como en ese bosque del que les hablaba. Ahora bien, el modelo categorial va a entender a la depresión como una enfermedad distinta y clara de los demás afectos. Esto quiere decir que el modelo categorial va a entender a la depresión como si fuera SIDA, cáncer o cualquier tipo de virus existente en el planeta. Es decir, ¿tenemos o no tenemos depresión? ¿La padecemos o no la padecemos? Nos llega un día como nunca nos pueda llegar. Pero esto, obviamente, solo es una parte, ya lo dije, es el modelo categorial. En cambio, el modelo dimensional va a entender a la depresión como gradual. Es decir, no nos vamos a dar cuenta de sopetón o de una noche para otra, de un día para otro, uy, jue madre, me dio depresión. No. La cosa aquí es que los dos modelos teóricos son correctos. No es que se complemente uno al otro, sino que los dos ven a la depresión severa desde dos ángulos distintos, no es más. Pues nos pregunta Solomon, ¿cómo saber si ya tenemos depresión o estamos a punto de tenerla? Esa va a ser la pregunta que guíe estos dos modelos teóricos, que obviamente van a responder por un lado y por otro. Si supiéramos realmente cuándo tenemos la depresión, pues esta simplemente sería eso, un virus o una enfermedad que podría tener una cura concreta, una cura física, pues un fármaco con el cual podamos expulsar o paliar o defendernos de ese virus. Pero el hecho es que no sabemos ni el que la padece ni el que la examina cuándo aparece determinadamente. Pero esto no quiere decir que la depresión sea una tristeza exacerbada, como lo vimos hace un momento, sino que la depresión tiene unas características especiales y concretas que la hacen ser una enfermedad categorizada clínicamente y que pues es muy peligrosa, obviamente, puede llevar a la muerte al que la padece. Entonces, la depresión
es como un camino gradual, como esa herrumbre al hierro que lo oxida. Es como un derrumbamiento, pero no un derrumbamiento total, sino parcial o puntual que desequilibra el conjunto pues de nuestro ser. Dice Solomon, la depresión empieza siendo algo insípido. Los días se desdibujan, envueltos en una especie de niebla. Las acciones cotidianas se difuminan hasta que su nitidez resulta oscurecida por el esfuerzo que demandan. Y uno queda cansado, aburrido y obsesionado por lo que le ocurre. Entonces aquí podemos concluir esta parte con que estos dos modelos teóricos de la depresión severa van a compenetrarse en esta definición. La depresión severa es, si bien, por un lado, una herrumbre del hierro, es decir, gradualmente, pero al mismo tiempo un derrumbamiento parcial de ciertos sectores de nuestro ser. Puede ocurrir lo uno y lo otro. Y la mayoría de las veces ocurre las dos cosas al tiempo. Mientras estamos en una depresión leve o una distimia, podemos en algún punto derrumbarnos, hacer que esa herrumbre que se ha venido acumulando días, semanas, meses, años, al final logre, digámoslo así, destruir o destrozar una viga de hierro que soporte un punto estratégico en todo nuestro edificio y nos haga caer. Esos son los famosos derrumbamientos o caídas fatales de esta enfermedad. Por ello, no podemos decir con seguridad que ya se está deprimido en estricto sentido. No podemos darnos cuenta cuando lo estamos, ni tampoco el profesional o el doctor darse cuenta y recetarnos cuando ya lo estemos. Es decir, él no puede decirnos o diagnosticarnos: usted tiene el virus de la depresión. La depresión no es un virus, no funciona como un virus, no entra como un virus. No sabemos el momento exacto de la depresión, pero una vez ahí, como el bosque que les dibujé en la metáfora, ya no podemos equivocarnos. Una vez que hemos estado caminando en círculos en un bosque en el cual pues a la final nos perdemos, ahí en ese momento ya sabemos que estamos perdidos y no hay marcha atrás, no hay manera de descaminar lo andado. Ya estamos metidos y profundamente involucrados en esa incógnita, en esa perdición, por así decirlo. La depresión severa es entonces el nacimiento de algo en nosotros y la muerte al mismo tiempo de algo en nosotros. Cuando la depresión nace, surge, emerge en nuestro ser, algo en nuestro ser muere al mismo tiempo. Pero, se pregunta Solomon, ¿quién puede indicar con precisión el momento exacto en que se nace o se muere? Estamos hablando de un ser vivo. Él pone el ejemplo de cuándo podemos saber que un niño nace: cuando sale la cabeza, cuando va por el ombligo o cuando ya sacó las patas, sus piececitos, de la matriz de la madre. O el otro caso, el del muerto: ¿cómo podemos saber que alguien estrictamente murió? Cuando, digámoslo así, se durmió, cuando le dio el paro, cuando llegó a la morgue, cuando lo enterraron. No podemos saberlo exactamente. Solo podemos tomar estos dos modelos, el dimensional y el categorial, y jugar entre los dos para poder describir más o menos lo que pasa con esta enfermedad, al igual que cuando un ser vivo nace o muere. Lo único entonces que podemos decir con certeza, nos dice Solomon, es que uno ha conocido a la depresión severa y si la padece en ese momento o no.
Solo el enfermo sabe realmente hasta dónde ha llegado su enfermedad y hasta qué punto lo ha arrastrado en ese degradé, esa decadencia, esa miseria, digámoslo así, existencial a la cual llega el enfermo. Nunca sabremos, por lo tanto, de dónde vino y si se esfumará. Podemos saber si ya está acá, pero no sabremos de dónde vino ni cuándo se va a ir. Para terminar esta parte les voy a citar un ejemplo que nos da Solomon acerca de un árbol que hizo parte de su vida. Dice así: yo regresé no hace mucho tiempo a un bosque en el que había jugado en mi infancia, y vi un roble, dignificado por sus 100 años, a cuya sombra solía jugar con mi hermano. En 20 años, una enorme enredadera se había adherido al árbol y prácticamente lo había asfixiado. Era difícil decir dónde acababa el árbol y dónde comenzaba la enredadera, pues ésta había envuelto de tal modo el entramado de las ramas que a cierta distancia sus hojas se confundían con las del árbol. Solo desde muy cerca se podía distinguir cuán pocas eran las ramas del roble que seguían vivas, y cómo unas escasas, desesperadas y pequeñas ramitas nacientes sobresalían como una fila de pulgares en la parte superior del tronco, gracias a que sus hojas seguían realizando la fotosíntesis con esa indiferencia mecánica característica de los procesos biológicos. Con esta cita de Solomon quería cerrar esta sección para dar a entender que la depresión nace y hace morir algo en nosotros. Nace en nosotros y hace al mismo tiempo morir algo en nosotros, como la metáfora del árbol y la enredadera que lo asfixia. Es decir, el árbol y la enredadera van a lograr fusionarse de tal modo que los confundamos. No vamos a saber cuáles son las hojas de la enredadera y cuáles son las del árbol. Pero sabemos que en determinado momento nació de no sabemos dónde y se inmiscuyó, se metió en nuestras vidas y creció y se alimentó de ella a lo largo y ancho pues de nuestra vida, y poco a poco fue cogiendo más fuerza, cogiendo más peso, enredándonos y asfixiándonos hasta la muerte. Entre más viva la enredadera, más muerto el roble. Muy bien, espero que les haya gustado la pequeña charla del día de hoy, y hasta acá dejamos a Andrew Solomon en paz. Esto con el único fin de invitarlos a leer la obra. Una vez nos abran las bibliotecas, vamos a ir allá y a sacarlo para poderlo leer. Los que puedan comprarlo o conseguirlo digitalmente, los invito a que lo hagan. Creo haber encontrado la frase que puede resumirnos las charlas que hemos tenido acerca de esta obra, y es la siguiente: entre más tenga vida la enredadera, más muerto estará el roble. Ahora bien, no siendo más, les quiero recordar nuestras tareas o los trabajos que quiero dejarles para que ustedes practiquen lo visto en el taller. Acordémonos del video que les mandé el día sábado y mi propuesta de la producción audiovisual que quiero que hagamos en conjunto. Espero que la realicen y se graben a sí mismos tejiendo, escuchando la pieza de Beethoven y haciendo la lista de palabras que ustedes van a recordar de aquí en adelante, y las vamos a ir trabajando poco a poco. Aún nos queda el último tramo de este taller y con esas palabras vamos a realizar una última tarea una vez terminado el tercer módulo. Para la próxima sesión vamos a sacar las consecuencias de lo aprendido hasta el día de hoy, con la técnica que les enseñé del cordón Guayú.
También nos prepararemos para un viaje mental hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Quién ha dicho que con los libros no se puede viajar? Michel Tournier nos invita a hacerlo posible. Mediante los libros podemos recorrer la tierra entera. Vamos a prepararnos para llegar allá, a la sierra, y encontrarnos con un pueblo llamado el pueblo Ica, o como nosotros los conocemos, los arhuacos. Ellos nos enseñarán a partir de acá cómo defendernos de las fuerzas o energías negativas que en la vida diaria se nos presentan a cada uno, y que con ello vamos a poder vivir de una manera mucho mejor. Vamos a tener la posibilidad de una buena vida. No siendo más, espero que les haya gustado por el día de hoy y alisten sus maletas porque nos vamos a la costa colombiana de la mano de Rachel Dolmatov. Muchas gracias nuevamente y nos veremos la próxima. No se olviden de llenarme la descripción, el formato que les dejo en la descripción del video, y hasta luego. Cuídense mucho.